¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eco Educativo, el sonido de la pedagogía. Les agradecemos nos sintonicen el día de hoy, viernes 11 de abril. Es un gusto tener como invitada a una colega que estimo bastante, que ya tenemos bastante tiempo trabajando aquí dentro de la institución. Y pues me queda presentarla a la maestra Ana Laura Ramírez, que nos va a dar algunos comentarios acerca de la entrevista que realizó hace algunos días a la doctora Ana María Saavedra López de Miranda con el tema Análisis de la educación en América Latina, retos y desafíos. Maestra, pues primero que nada, si nos pudiera presentar a la audiencia un poquito de su trayectoria profesional, académica. Nos platique un poquito de usted. Ok, pues antes que nada muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir esta experiencia con la doctora Saavedra y colaborar como parte de los trabajos que nosotros realizamos con la Red para la Investigación y la Educación en América Latina. Y estas experiencias enriquecen, ¿no? Apoyan mucho al desarrollo de la investigación y las academias. Pues les puedo comentar un poquito de mí. Yo soy egresada de aquí de la universidad, de la licenciatura en filosofía, primeramente. Después me interesó mucho incursionar, enfocar mi carrera en el ámbito de la educación, sobre todo en la docencia, y entonces decidí estudiar algunos cursos de pedagogía en la Escuela Normal Superior del Estado. Posteriormente incursioné en la Universidad Pedagógica Nacional con una maestría en docencia e innovación educativa, y actualmente ya estoy cursando mi último cuatrimestre del doctorado en educación por la Universidad de Tijuana. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo educativo, con las cuestiones que apoyen a la formación de los docentes, de los futuros docentes, y al desarrollo académico de los alumnos que están ahorita formando parte de nuestras carreras en educación, siempre es un gusto para mí participar en ese apoyo. Sí, que es muy interesante esta parte de la red de investigación y vinculación por la educación superior en América Latina, porque tiene su antecedente en el pasado Congreso, segundo Congreso Internacional de Educación que tuvimos ya un año. Justamente en estas fechas se cumple un año de esta actividad académica, y pues también agradecer a las personas que pues forman parte tanto del programa como de esta red y los trabajos que se realizan también en la licenciatura en educación y el Departamento Académico de Humanidades, como pues es la doctora Magda Valdés, la doctora Marta Piña, la maestra Marcela Amador, que en esa transición pues continúa el apoyo, ¿no? a realizar estas actividades académicas. Pero pues también resaltar el trabajo de la doctora Ana María Saavedra López de Miranda, ¿no? Vi que usted estaba ahí en la entrevista mencionando un poco de su trayectoria y pues sí es muy destacable toda esta investigación claro que ella sí. está realizando. No sé, maestra, ¿nos pueda adelantar un poquito de qué Sí, claro, actividades trabaja la la doctora doctora? Saavedra compartió con nosotros sus experiencias, fue parte como ponente de nuestro segundo Congreso Internacional de Educación, y justo con base en esa participación pues se formalizó que compartiera, que fuera parte de esta red que estamos tratando de consolidar. Ahorita estamos justo en ese proceso de registro, pero entonces el trabajo se está haciendo, el trabajo en beneficio de los académicos que están participando y también de los alumnos. La doctora Saavedra es muy activa, es investigadora, es profesor tiempo completo también en la Universidad La USAC, San Carlos de Guatemala, pero también participa de las cátedras UNESCO y siempre está buscando cómo apoyar a los estudiantes, pero también a los docentes en formación. De hecho, la última parte de su entrevista justo se rescata esta situación, ¿no? Que ella da una mirada hacia la esperanza, hacia el trabajo, hacia construir una vocación férrea en el personal docente, sobre todo en los que inician, ¿no? Y da un mensaje muy importante al respecto acerca de no están solos, hay que apoyar con base en la experiencia de los docentes que ya tienen un tiempo laborando dentro de las aulas, apoyarse, ¿no? Ella justo habla de este trabajo en conjunto, por eso es tan significativo que ella participe en esta red con nosotros y que nos haya permitido vivir esta experiencia de análisis a través de la entrevista por cuestiones de la distancia, ¿no? Pero que aún así
las tecnologías nos permitan acortar las distancias en ese sentido y seguir generando mucho trabajo en beneficio de los alumnos, de todas las personas que se encuentran inmersos en el ámbito de la educación y pues de la sociedad en general, porque los temas que se abordan no son estrictamente hacia la docencia, sino también son preocupaciones generales, ¿no? Políticas públicas, designación de recursos que son insuficientes, y entonces sientes como que está hablando de tu país, no de un país que nos es geográficamente lejano, pero el sentir es muy cercano, la preocupación se comparte porque estamos inmersos en el mismo ámbito y con las mismas preocupaciones de apoyo a la formación docente y al desarrollo de la educación en general. Que también pues abona estos diálogos que se encuentran siempre permanentes, ¿no? En cuanto al análisis de la educación en América Latina y sobre todo pues dejar esa parte de siempre es bueno visibilizar lo que está pasando dentro de las comunidades y sobre todo pues verlo no solamente desde nuestro país, ¿no? Ya el programa también da un giro en cierta parte internacional. La misma red de investigación pues no fue un trabajo centrado nada más en el Estado, partió sus horizontes, ya que también que tuvimos a la doctora Jacqueline la semana pasada, también abona, ¿no?, este diálogo y pues procederemos ahorita a pasarles la entrevista para poder ver este diálogo que se estableció la maestra Laura con la eh, doctora Ana María Saavedra. Hoy tenemos el placer de conversar con una docente destacada en el ámbito de la investigación sobre temas centrales de la educación, quien nos compartirá su experiencia y reflexiones sobre la educación en América Latina, así como algunos de los retos que actualmente enfrenta. Para dar inicio a esta entrevista, saludamos a la doctora Ana María Saavedra López. Muchas gracias, doctora, por permitirnos contar con su presencia y compartirnos su experiencia a través de este espacio de reflexión. Gracias a usted, también a la universidad por darme este espacio de compartir para crecer juntos como educadores en el nivel superior. Estoy atenta a la plática. Ok, muchísimas gracias, doctora. Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría compartir un poco de la trayectoria formativa y académica de la doctora Saavedra. Ella es doctora en educación por la Universidad de Almería, en España, miembro de la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto para la América Latina, doctora internacional en el programa Erasmus, maestra en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa para la Sociedad del Conocimiento por la Universidad también de Almería, España, maestra en Formación de Formadores por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, licenciada en Pedagogía y Administración Educativa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesora de enseñanza media en ciencias, especializada en matemática, biología, en la Escuela de Formación de Formadores de Educación Media de la Universidad San Carlos de Guatemala, miembro de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas RILPE, miembro de los cuerpos académicos de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala, con participación en congresos internacionales y nacionales, así como ponente y miembro de comités científicos, tiene publicaciones en artículos de revistas arbitradas y actualmente se desempeña como profesora titular de la Facultad de Humanidades y Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es también miembro de un proyecto de investigación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Gracias a usted por esa bonita presentación. Estoy aquí atenta a lo que sea necesario. Ok, pues para dar inicio a la entrevista me gustaría iniciar con una pregunta que versa justo sobre el tema central. Nos gustaría a todos conocer su opinión sobre el estado actual de la educación en América Latina y cuáles considera que sean los principales retos que actualmente enfrentamos. Hablar de la educación en América Latina es extenso porque hay muy buenas intenciones, voluntades, pero se necesitan acciones para poder incidir y generar los cambios. En América Latina tenemos una riqueza natural, pero las asignaciones a los ministerios de educación no son suficientes para poder atender
la cobertura en el sector público. Además, con la pandemia nos dimos cuenta de las desigualdades que tenemos en América Latina, donde muchos estudiantes por varios meses o días no pudieron atender su formación por falta de acceso a Internet, por falta de equipo y también los profesores. Entender que la educación es la única manera de incidir positivamente en el desarrollo del ser humano, pero para ello se necesita una vocación, una actitud de servicio y una constante formación del profesorado. Es decir, en algunos países de América Latina se ha incrementado el Producto Interno Bruto para mejorar la educación, pero no es suficiente, porque para mejorar la educación se necesitan políticas centradas en la equidad y estrategias que nos ayuden a disminuir el impacto de las crisis económicas, de desarrollo comunitario y de sostenibilidad. Respecto, me dijo la otra pregunta, es ¿qué desafíos, verdad? Bueno, Es correcto, doctora. uno de los grandes desafíos es el acceso generalizado en América Latina a aquellas personas que deben formarse. No hay, es desigual. Por ejemplo, en las zonas rurales y alejadas, muchos estudiantes, aunque tengan el deseo de formarse, no pueden accesar a la educación por infraestructura de carreteras, la posición geográfica donde están, y entonces disminuye la matrícula estudiantil en las áreas urbanas y las personas que están en el área rural son las que más sufren de esa desigualdad de servicios. También hay grupos vulnerables, como por ejemplo, y también sé que es así en México, Guatemala es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico. Estas personas manejan otros idiomas y los profesores no estamos en constante formación para poder mediar pedagógicamente en el idioma de ellos. Y esa es una barrera, ¿verdad? Entonces, entendemos que los grupos vulnerables, como son aquí en Guatemala les decimos mayas, las personas de bajos recursos económicos, enfrentan muchas barreras adicionales. Algunas veces hay discriminación, falta de materiales educativos y, como lo dije anteriormente, mediar en su lengua y en su contexto cultural. Eso es un reto que tenemos en la educación superior para disminuir esas barreras que no permiten el desarrollo de este grupo vulnerable de personas. También entendemos que hay una desigualdad de género en las carreras técnicas, como las ingenierías, muy poca presencia femenina está ahí. Y entonces tenemos, sí lo hay, pero tenemos poca incidencia de la mujer en las carreras de ingeniería y técnicas. Una gran
población lo que hace es trabajar el área social humanística, que es importante, pero para poder desarrollarnos como país, la presencia de la mujer debe estar en equidad en todas las carreras. Hay mucha deserción escolar. Puede ser que las estrategias pedagógicas que tenemos los profesores o que manejamos los profesores no responden a las necesidades educativas del estudiante. Y existe ahí entonces un divorcio y una falta de motivación. Además, la situación económica hace que, aunque sea una universidad pública, el estudiante no tenga los recursos para traslado, no tenga los recursos para compra de materiales, para equipo tecnológico, y si además se agrega que es un trabajador, se disminuye el tiempo para poder desarrollarse profesionalmente, formándose en una carrera en la universidad, y eso incide en el abandono muchas veces de la matrícula estudiantil. Ok, pues es entonces muy cercana a nuestra realidad, doctora. Compartimos como país y como región también en nuestro estado muchos de esos problemas que nos comentan, ¿no? Y los que pretendemos también desde distintas estrategias atender. Pero como bien lo menciona, no es una tarea solo de la escuela. Aquí es un trabajo en conjunto, sociedad, padres de familia, pero también el Estado tendría que hacer lo propio en no solamente dictar las políticas necesarias, sino establecer los recursos que acompañen dichas políticas, ¿verdad? Porque hablamos ya del incremento en la obligatoriedad de los niveles educativos, esta intención de la cobertura que siempre preocupa, pero esto no siempre va ligado a la calidad, ¿no? De la educación. Si no tenemos infraestructura y recursos suficientes, es algo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Y yo creo que México también tiene grandes retos en la educación y por eso es tan importante estos espacios para que podamos comprender otras realidades en donde compartimos los problemas y el análisis que se hace desde distintas aristas enriquece muchísimo el trabajo que hacemos todos en conjunto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Así es, y algo que quiero puntualizar es que aunque en América Latina se ha mejorado el acceso a la educación, no podemos decir que el accesar a la educación tenemos una educación de calidad. ¿Por qué razón? Bueno, la calidad es un término polisémico, pero si no responde a las necesidades educativas del estudiante, si no responde a las necesidades de desarrollo de la sociedad, vamos a tener una repetición de contenidos que son válidos únicamente en las cuatro paredes del aula. Pero para eso, los docentes tenemos que buscar, si no hay, digamos, políticas de formación permanente en la institución, los docentes debemos de buscarlas, porque el ser un profesor universitario es un gran compromiso. Es entender los diferentes estilos de aprendizaje para poder diseñar mi mejor estilo de enseñanza. Y solamente cuando hay cambio de conductas, cuando hay desarrollo en la persona, podemos decir hubo aprendizaje. Tratar de que el profesor sea el ejemplo que arrastra. Yo no puedo hablar de puntualidad y responsabilidad cuando yo no lo hago, ¿sí? Cuando yo no respeto las instrucciones que estoy desarrollando. Cuando el estudiante ve que hay una improvisación
y una desactualización de contenidos, ahí se pierde el respeto en el aula. Entonces, ser docente ahora es una gran responsabilidad y tenemos múltiples tareas. Además de una formación en tecnología, de una formación en los aspectos de la disciplina, en los avances que va llevándose en la sociedad, esa misma disciplina, debemos de luchar con las personalidades variadas de los estudiantes, con la inseguridad, con el estado emocional, con las conductas que a veces el profesor dice, tengo que ser psicólogo, tengo que ser asesor personal, tengo que ser padre de familia o madre de familia en su caso, porque el estudiante, tanto como el profesor, estamos en una vorágine, donde lo único cierto es la incertidumbre. ¿Qué hay allá afuera para que los estudiantes respondan de la mejor manera? Es que debe de haber un equilibrio emocional, científico, tecnológico en el desarrollo de las asignaturas. Formar competencias blandas, el pensamiento crítico, la cooperación, la tolerancia, el respeto. Todas esas competencias, independientemente de la asignatura que se imparta, deben de ser ejes transversales de cada uno de los bloques de formación. Pero para poder desarrollarlos, el profesor debe empoderarse de esos desarrollos tecnológicos y poder dar al estudiante variadas estrategias que lo impacten, que lo motiven y que él sienta que estar con ese profesor o estar recibiendo esa clase es lo máximo, que no se la pierde, ¿verdad? Ese es el mejor regalo que tenemos los profesores. ¿Lleva tiempo? Lo lleva, claro, pero sentir que incidimos en la formación de alguien y que no necesariamente nos lo va a agradecer, ¿sí? Pero mi vocación de docente, de educadora, me dice, es así como debes trabajar. Es así como vas a responder al puesto que has aceptado, ¿verdad? Yo tengo más de 30 años de dar matemática, estadística, y el día que me toca la asignatura, yo ya sé los temas, pero siempre voy a planificar. Le dedico 2 horas a cómo voy a hacer la parte introductoria, qué actividades son las que mejor me responden a este grupo objetivo con estos estilos de aprendizaje. Busco maneras de motivarlos a estar en mi clase y cuando veo, por ejemplo, que alguien no llegó, inmediatamente en mi correo institucional, mire, disculpe, no llegué por tal cosa, porque yo trato de mostrarles a ellos eh, lo importante que es la comunicación, la puntualidad, la responsabilidad y el responder las demandas de. Creo que en ese sentido, entender que la educación es la única manera de poder incidir en el desarrollo de un país y en el desarrollo de una comunidad. Apuntarle al pensamiento crítico, al análisis, a la síntesis, es valioso. Vemos los datos de PISA, donde en América Latina, por no mencionar ningún país, pero en América Latina los índices de comprensión lectora y de matemática son muy bajos.
Entonces, si el estudiante no comprende lo que está leyendo, no puede realizar un proceso de formación. Y no es de echarle la culpa al nivel primario, al nivel básico, no. Yo, profesor, ¿qué hago para que esa debilidad se convierta en fortaleza? Bueno, estrategias variadas con las cuales vamos a lograr comunicarnos de mejor manera. Esa es una competencia. Comprender lo que lees, hablar claramente qué es lo que entiendes y luego cómo sigues instrucciones. Yo creo que ahí está la base para poder incidir en, en nuestro trabajo, ¿verdad? Que es maravilloso, yo digo, cuando ya no se tiene el entusiasmo, cuando ya no se tiene la ilusión de cada día de estar con los estudiantes, es hora de jubilarse, es hora de jubilarse. Pero mientras uno tenga esa llama que se enciende cada día cuando hay presencia de estudiantes, cuando esas preguntas retadoras salen y el profesor las afronta y resuelve y ve unas caras de satisfacción en los estudiantes, uno dice, mi día ha valido la pena. Claro. Y hay, por ejemplo, hay muchas situaciones que afectan la calidad educativa. Eso no lo podemos negar. O sea, a veces en algunas instituciones no hay acceso a Internet. Entonces, aunque el profesor esté preparado y quiera desarrollar, innovar en el aula, pues no hay Internet. Y los estudiantes, no todos tienen teléfonos inteligentes, porque priorizan primero cómo, primero mi traslado y luego el teléfono que pueda tener. Entonces, hay esas situaciones, pero yo digo, no hay que dejar de soñar, ¿sí? Si no hay luz, vamos al campo a dar clases, pero encontremos la manera de resolver esas diferencias, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde podemos manejar a través del currículo eh, los valores, ¿sí? Eh, el ejemplo que damos los docentes, realizar actividades variadas, entender, y uno toma lectura cuando está dando clase con estudiantes que están desatentos, inmediatamente uno dice, aquí algo no estoy haciendo bien. Tengo que generar un cambio y automáticamente uno lo hace para volver a llamar la atención. Entender que esta generación que estamos ahora formando es una generación de respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, no podemos tener los 40 minutos escuchando al profesor, ¿sí? El profesor es el mediador de una actividad de aprendizaje. Y al mediar, lo que va a lograr es, aunque hay diferencias individuales, que incida esa mediación positivamente en la formación del estudiante. Es decir, crear un ambiente agradable, basado en el respeto, basado en la inclusión y promover ejercicios experimentales como metodologías activas. No podemos estar ahora trabajando de una manera tradicional. Sabemos que la integración de actividades allá afuera es una demanda a la comunidad. Entonces, trabajar capacidades del pensamiento complejo, integrando
variadas actividades de desarrollo, podemos fomentar en el estudiante esa integración de presaberes para generar nuevos saberes y poder ellos insertarse de mejor manera en el trabajo profesional, ¿sí? Pero no solo pensando en el trabajo, sino que se desarrolle como mejor persona, ¿verdad? Eso es lo que considero yo que debe ser lo más importante. Entender los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, del grupo objetivo que yo tengo en este semestre, posicionar todas mis estrategias y mi modelo de enseñanza para llenar esas necesidades educativas. Integrar la metacompetencia del pensamiento complejo para responder a ese mundo de incertidumbre. Sin duda una tarea compleja la de los docentes en cualquier nivel educativo, doctora, Así que es. implica muchos retos, pero también un gran sentido de responsabilidad, ¿no? Para entender que en el caso de los docentes de educación superior, no todos fueron formados en escuelas de formación de docentes. Muchos son especialistas en una disciplina que incursionan en la educación. Entonces hay que apostar también a la capacitación permanente, a este aprendizaje permanente a lo largo del ejercicio profesional para ir justo adaptándonos a las necesidades que ahora los alumnos nos demandan. Y pues justo mi pregunta número 2 y número 3 creo que nos respondió ya perfectamente, era justo sobre la accesibilidad, si era en una cuestión de equidad para todos los estudiantes de acuerdo a su contexto. Nos queda claro que desafortunadamente no en todos los casos sucede así y esto representa muchos obstáculos en la educación, no solo para los alumnos, también para los docentes. ¿Cuáles serían algunos de los obstáculos que cree usted los docentes de nuestra región, de toda Latinoamérica, pueden enfrentar para lograr esta tan anhelada calidad educativa, ¿no? Bueno, primero es importante que el profesor tenga unas condiciones laborales dignas, estabilidad laboral, recursos, infraestructura y formación docente en innovación, ¿verdad? Con esas herramientas, porque no basta con que el profesor tenga la voluntad, que el profesor se prepare, necesitamos recursos. Necesitamos también que el profesor tenga una estabilidad laboral. Eh, en algunas universidades se tienen profesores de asignatura, de medio tiempo, de tiempo completo, y entonces los profesores de asignatura solo imparten su asignatura y se retiran de la universidad. No hay oportunidad, porque trabajan en otros lugares para poder completar un salario que les permita condiciones de vida. Entonces, necesitamos que la administración a nivel latinoamericano, la administración de las universidades, de las escuelas, de los centros de formación, le apuesten a la inversión en recursos para el maestro y a capacitaciones de alto nivel. Bueno, y eso también debe estar confrontado con el interés del docente, ¿verdad? La actitud, porque también hay casos que el profesor tiene una estabilidad laboral, hay recursos, tiene los insumos necesarios, pero el profesor no se entrega. Es cuestión de actitud. Tenemos también escenarios donde, lo dije, si no estoy dando biología y el microscopio no está en ese momento, bueno, pues yo salgo al campo y hago una colección de hojas y analizo sus membranas y veo el proceso de la clorofila, es decir, buscar las maneras de encontrar respuestas, ¿verdad? No quedarme en quejas y quejas y quejas, no,
Creo que el ser docente le inyecta a uno el decir, hay que resolver y hay que atender de la mejor manera. Por eso la capacitación constante en innovación, en tecnología, debe darse en todos los niveles, si queremos que se mejore el desarrollo de un país. Claro, definitivamente, doctora. Y justo la siguiente pregunta va en seguimiento a lo que acaba de mencionar. Justo es, ¿qué tipo de innovaciones o estrategia cree usted que los países latinoamericanos podrían implementar en esta intención de mejorar la calidad educativa? La formación, exigir la formación en posgrados. El trabajar la investigación como un eje transversal de la docencia. Investigar para producir conocimiento y generar productos de trabajo en el aula. Buscar la manera de vincular la empresa, la industria, los intercambios académicos para crecer y darle a los estudiantes un ambiente diferente, que tenga otras perspectivas. Dentro del contexto que tenemos, lo que podemos hacer, pero yo considero importante que cuando se esté en la docencia se vale soñar, ¿verdad? Entonces, si se vale soñar, debemos pensar también en el uso de un idioma, ¿verdad? Que nos permita mejor accesibilidad al desarrollo e intercambios, el uso de el Internet, que sea algo que tenemos en todos los salones de clase, en el campus. Los recursos educativos, si no tenemos para darle a todos los estudiantes, porque se entiende que hayan grandes y potentes laboratorios de tecnología en las universidades. De esa manera, el estudiante que tiene su equipo, pues no irá al laboratorio, pero el estudiante que no lo tiene estará ahí, ¿verdad? Se requiere más inversión en educación. Se requiere más cobertura, porque las áreas que están, digamos, menos favorecidas por su posición geográfica, por el idioma, por la situación económica, son esas personas que debemos apoyar para poder crecer, ¿verdad? Las necesitamos atraer, pero ¿cómo las vamos a atraer? Bueno, son políticas que deberían de generar buenos caminos, buenas escuelas, profesores formados, ¿verdad? Que los profesores no se conformen con ir, repetir el contenido de la asignatura en el día y ahí terminó. No, de ese contenido, ¿qué le puedo aportar a las competencias de formación de mi estudiante? ¿A qué le apunto yo conociendo el proyecto educativo de carrera? Eso para mí es lo más importante, conocer el proyecto educativo, formarnos en tecnología, formarnos en estrategias didácticas. Ana Laura, usted dijo algo que es muy cierto. En la universidad hay especialistas. Hay ingenieros, hay arquitectos, hay abogados, hay médicos, etc. Pero su trabajo en la docencia es la enseñanza. Y para la enseñanza, sus herramientas son pedagógicas. Entonces hay que darle, esa tiene que ser una política de una unidad de planificación.
desarrollar un programa de competencias docentes para que el ingeniero, el médico, el abogado, el arquitecto tenga las herramientas para poder desempeñar mejor el trabajo que ha elegido, ser docente universitario, ¿verdad? De esa manera, creo que podemos mejorar la calidad educativa en América Latina. Formación constante, recursos, un cambio de actitud. Excelente, doctora. Siguiendo con esa intención, si usted pudiera dar una recomendación a los responsables de la política educativa en América Latina, ¿cuál sería esa recomendación, doctora? Si me escucharan, les pediría una formación innovadora y constante para los docentes. Más asignación presupuestaria para la mejor cobertura y calidad de la educación. Solamente teniendo gente formada podemos desarrollarnos como país. Definitivamente. Y es una tarea de la educación, como siempre decimos, y de las instituciones educativas, pero también, claro está, de la sociedad y del Estado que acompañen esa tarea, ¿verdad? No es una tarea únicamente de la escuela porque nos estamos quedando entonces cortos en los logros y alcances que queremos obtener. Y justo en este sentido, doctora, ¿qué cambios o transformaciones le gustaría ver en la educación en los próximos años? ¿Qué esperanza tiene usted en este mundo tan complejo, en esta vorágine de cambios, de retos, de expectativas? ¿Qué le gustaría ver usted para la educación? ¿Qué cambios considera importantes? Bueno, entre los cambios puedo mencionar em, la cobertura, el uso de idiomas, la aplicación de los idiomas en la enseñanza, dejar la educación bancaria, por un lado, y pensar en generar pensamiento crítico y reflexivo a través del uso del pensamiento complejo. Desarrollar actividades que no necesariamente debo de tener un salón de clase para poderlas impartir. Vincular la teoría con la práctica en cada una de las profesiones. Implementar voluntariados para despertar en los estudiantes esa conciencia social, que no solo va para el ser solidario, sino también entender el cuidado del planeta. Ser una sociedad más justa, más respetuosa del medio ambiente y solidaria. Es lo que considero que son las políticas que deberían tomarse y generar esos cambios, ¿verdad? Pero todo eso podrá estar, pero si el profesor no lo quiere aplicar, no lo aplica. Los cambios en educación tardan mucho tiempo, porque hay algo interno en el docente, en todos los docentes, por naturaleza, todo docente es líder. Entonces, como que autoevaluarse y decir, sí, no lo dije yo, lo está diciendo otro compañero, pero vale la pena que lo implementemos. Pensando como centro universitario, pensando como institución, el generar esas alianzas, ¿verdad? Y entender que no todo lo hacemos bien porque somos humanos, pero que en ese acompañarnos podemos compartir experiencias exitosas, ¿sí? Entonces ese intercambio de docentes en cuanto a la evaluación, en cuanto a la planeación estratégica, en los éxitos o fracasos que se tienen, porque suceden,
pero que los compartiéramos así libremente y pudiéramos ir creciendo como institución. Creo que las buenas prácticas se dan, pero tampoco hay como que un espacio de poderlas mostrar y a veces por situaciones quizá del ser humano no se valoran tal como son. Entonces creo que esos cambios de sensibilidad docente, la búsqueda de la formación constante, la manera de entender que la educación es más que dictar contenidos, es más que repetir bloques formativos, es que la educación incide en todo y lo puedo hacer si yo estoy consciente de cada uno de los actos que se hacen en la docencia, como por ejemplo la buena comunicación, el respeto a los estudiantes, el respeto a mis compañeros, el decir claramente las cosas cuando deben decirse, el ser responsable, el ser puntual, el estar formándome constantemente, en darle a entender al estudiante que el profesor es un mediador, que el aprendizaje es su responsabilidad, pero que le vamos a dar esos ambientes que le van a favorecer su aprendizaje y entender que el aprendizaje es para toda la vida. Se gradúa, pero no se queda ahí. Hay que seguir, porque en este mundo constante, como lo dijo usted anteriormente, lo que es válido para este año no es válido para el otro. Sí, hay cambios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir adaptándonos a ese cambio? Esto es, digamos, una reflexión que yo hago a los académicos que dirigen las instituciones, que no se queden en el escritorio, que vayan al campo, porque en el escritorio uno hace maravillas, pero cuando esté en el campo se da cuenta que esas maravillas no funcionan. Entonces, hay que involucrar a los estudiantes en el sector primario. Hay que también lograr que los padres de familia sean parte de esa comunidad, ¿sí? Ya a nivel superior sabemos que eso no se da, ¿verdad? A nivel latinoamericano, pero los profesores sí podemos tener intercambios con otros profesores, compartir nuestras experiencias, permitir un currículo flexible para que el estudiante también conozca otros ambientes y se pueda formar de mejor manera. Y eso esté, digamos, como sistematizado, ¿verdad? Sistematizado, que el estudiante pueda hacer una pasantía, digamos, a la Universidad de Baja California, el curso de matemática, pero que regresa y aquí ya no lo va a cursar, ¿sí? Porque igual la matemática no cambia, tiene sus mismas definiciones, ¿verdad? Pues eso es, Ana Laura, mi experiencia y lo que me gustaría es que nos atrevamos a soñar como docentes, que podemos generar cambios. Justo de eso se trata, doctora. Y precisamente en ese sentido, atreviéndonos a soñar y esperar que a través del trabajo responsable y dedicado se puedan generar todos estos cambios y si no podemos ser el factor directo de cambio, sí podemos aportar un granito de arena para que ese cambio se dé, ¿verdad? Para terminar, doctora, me gustaría que nos compartiera qué le gustaría transmitir a usted como mensaje a los jóvenes docentes que están comenzando apenas su carrera en este ámbito educativo. ¿Qué les quisiera transmitir en este sentido para que se atrevan también a soñar y a crear? Decirles a los profesores nobles que esta es el ser docente da muchas satisfacciones que no lo da lo económico.
le permite, además de crecer como persona, eh, poder estar y ser parte del desarrollo de otros. Así es de que ánimo, no es fácil, no es fácil. A veces uno dice, pero si me he preparado, si he hecho esto, bueno, ¿y qué pasó? Creo que hay que ir aprendiendo del ensayo y del error. Pero pedirles a los profesores nobles o muy jovencitos que siempre se acerquen a un mentor, a un profesor que ellos elijan, que ya tiene un recorrido académico y profesional, para que les pueda orientar. En la humildad está la grandeza. No porque son jóvenes y saben de tecnología, te tienen el mundo a sus pies. No es así. La experiencia de un mentor les puede ayudar a crecer en esas competencias. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiera agregar una última reflexión para cerrar. Por mi parte serían todas las preguntas que habíamos convenido. Solo me resta agradecerle por transmitirnos toda esta experiencia, compartirnos no solamente el análisis de problemáticas que también sentimos muy cercanas en nuestro país, en nuestra región, en nuestro estado, en nuestra institución, pero también ver cómo desde otras perspectivas se están abordando y que sí, hay mucho trabajo por hacer, pero hay posibilidades, ¿no? Para cambiar, para crecer, para mejorar a través de nuestro trabajo, de nuestro compromiso. Y la palabra que yo creo que es sumamente importante enmarcar, que mencionó en varias ocasiones, es la vocación. Aun cuando no fuimos formados como docentes o no fue nuestra primera intención, ya estamos aquí y eso nos genera un compromiso importante. Y entonces hay que trabajar. ¿Algo que quiera mencionar para cerrar, doctora? Un mensaje que quiera dar para para los que van a ver esta entrevista en nuestro programa de radio, alumnos, docentes, sociedad sudcaliforniana en general. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Em, Les puedo decir que no están solos, que siempre hay a su lado una persona que les va a apoyar. Estoy segura, porque aquí en Guatemala lo es, en México lo he sentido, de ese calor humano que tenemos los latinos. Entonces, mi reflexión es, no están solos, acérquense a la persona que ustedes sientan más confianza para que les pueda apoyar, les pueda sugerir y entiendan que esta profesión de la docencia es una de las más maravillosas, porque nos permite a nosotros ser parte del desarrollo de otros. Y eso no tiene valor. Solamente muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Un gusto saludarla a través de este medio, compartir sus experiencias, sus conocimientos y esperamos pronto tener una nueva oportunidad para colaborar. Como bien lo dijo, el trabajo colaborativo entre docentes enriquece la labor, ¿no? Y nos hace más crecer, nos hace mejorar en muchos aspectos. Compartir las buenas prácticas también es una oportunidad. Muchas gracias. Que tenga excelente día, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias también a la doctora Magda por tomarse el tiempo de que esto se lleve a cabo. Que tenga usted la mejor de las tardes. Fue bastante interesante los comentarios que hace la doctora Saavedra, maestra. ¿Alguna reflexión que usted pudiera dejar, pudiera pues, comentar, ¿no? de este diálogo tan interesante que puedo tener? Hace un ratito usted comentaba de estas similitudes a veces que parece que están hablando de la misma región. A nivel micro, ¿no? Digamos, lo que están hablando de nuestro estado, que están hablando de nuestro país, pero en realidad en el contexto latinoamericano, pues las deficiencias son similares, las áreas de oportunidad, viéndolo un tanto positivos, pues son bastantes. ¿Qué pudiera rescatar usted o qué es lo que se llevaría más a la reflexión? Ok, brevemente te puedo comentar que con lo que considero que podemos quedarnos muy significativo de la participación de la doctora Saavedra es
algunos puntos que ella desde su experiencia, desde el análisis que hace de la educación y de la situación que guarda, no solamente en cuanto a lo académico, sino incluso en cuanto a lo político, las políticas públicas juegan un papel bien importante, ¿no?, en el desarrollo académico. Y entonces hay aspectos importantes, por ejemplo, la cuestión de la desigualdad en la educación, ¿no? Estamos transformando nuestros modelos educativos y muchas cuestiones que abonan justo a la inclusión, justo a la equidad, pero no se ve reflejado totalmente en la realidad si no contamos con los recursos suficientes. Ella hablaba de falta de infraestructura, recursos tecnológicos, ahorita que la tecnología juega un papel tan importante en el desarrollo educativo, pero que a veces no todas las escuelas cuentan con ello. Entonces, menciona en un apartado sobre lo que vimos durante la pandemia, ¿no?, que ayudó justo, como comentabas, a visibilizar el hecho de que no porque estemos en siglo XXI todos tenemos los equipos tecnológicos, todos gozamos del internet en nuestros hogares. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora que los docentes hacen sus planeaciones, a la hora que plantean el cómo se va a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No hay que dar por hecho estas cuestiones, ¿no? Todavía existe un problema de igualdad, de oportunidades, de condiciones, y esto también va relacionado con la cobertura. Todavía existen muchas poblaciones en donde no existe el acceso a la educación ni de forma presencial ni a distancia, ya sea de forma presencial por las cuestiones de las distancias hasta donde se encuentran las comunidades, y la cuestión en línea pues por las dificultades en el acceso a los recursos tecnológicos para ser parte de este tipo de educación. Además de la cobertura, pues la cuestión de otros tipos de barreras. Por ejemplo, comentaba la doctora, que es muy cierto y lo vivimos también en México, ellos tienen una riqueza plurilingüe y multicultural tremenda que implica para algunos estudiantes ciertas barreras, sobre todo cuando los docentes no estamos preparados para atender esos diferentes idiomas en los que uno tendría que acercarse a los estudiantes, y les representa una barrera. Entonces son cuestiones de acceso, son cuestiones de las barreras que a través de buenas estrategias tenemos que ir como reduciendo. Y ella decía, no, ojalá me escucharan, los encargados de hacer las políticas públicas tienen que buscar las maneras en las que, primero, destinar mayores recursos a la educación, cosa que no siempre sucede, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Decía la doctora, diseñar estrategias que reduzcan el impacto que estos rezagos económicos tienen para la educación, ¿no? Para que siga habiendo desarrollo comunitario. Ella propone algunas estrategias como dotar de este sentido de responsabilidad social a los estudiantes a través de buenas estrategias en la universidad, para que ellos hagan voluntariados, para que ya puedan incidir desde la formación, no esperar a que sean profesionistas, ¿no? Incidir desde la formación en las comunidades, sobre todo en las áreas donde hay grupos vulnerables. Hablaba también de esta cuestión de la inclusión, que no es posible en todos los casos. Existen todavía mucha desigualdad, falta de equidad en el acceso, pero también muchos grupos vulnerables a los que desde las estrategias que la universidad hace en los estudiantes que están en formación podemos incidir, ¿no? Nosotros trabajamos en la licenciatura muchos proyectos de educación popular en donde justo los alumnos ya están incidiendo en las comunidades y siendo parte de la solución en cierta medida, y entonces pues la intención es lograr la transformación social, como decía la doctora. Hay que trabajar mucho. Por último, me gustaría también rescatar la opinión que tiene sobre los docentes de educación superior, ¿no? Es bien interesante cómo compartimos esta situación de que no siempre existe una formación didáctico-pedagógica en los docentes, existe una formación disciplinar, pero entonces hay que trabajar. Ella decía justo, la humildad es buena para el crecimiento, ¿no? Entonces hay que acercarnos al trabajo conjunto con otros colegas, estos grupos de investigación, trabajo colegiado, todo lo que nosotros podamos hacer para hacernos fuertes entre todos y en beneficio de los alumnos y de la sociedad. Yo creo que todos podemos aportar desde la disciplina que cada quien tiene, el que sean las universidades, los docentes pertenezcan a distintas disciplinas, pues enriquece en lugar de reducir las posibilidades. Es un área de oportunidad, como lo comentabas, para seguir trabajando. El compromiso, la responsabilidad y la vocación, lo comentaba la doctora, es algo muy importante que debe existir sí o sí en los docentes, independientemente de cuál haya sido su formación primera, ¿no? Sí, que esto nos da cierta parte al trabajo multidisciplinar y sobre todo también esta colaboración que debe existir. Vaya, muchas veces también se comenta esto de, pues si no me beneficia, no me interesa atenderlo, Claro. ¿no? Y ese pensamiento
pues debe en cierta parte reestructurarse si queremos realmente abonarle a la educación, a todas estas deficiencias o áreas de oportunidad que existen. Muy plausibles los comentarios que tiene la doctora. Maestra, pues usted también muy acertadas las preguntas, los comentarios que realiza, y pues agradecerle, ¿no?, que haya aceptado la invitación, también que haya realizado este trabajo, este ejercicio reflexivo con la doctora Saavedra, y pues la esperamos cuando usted guste venir a este programa. Las puertas están abiertas. También pues seguir trabajando con la doctora Saavedra, ¿no? Yo sé que ella estará al pendiente de esta entrevista, de este diálogo, y pues agradecer a las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Maestra, no sé si hay algún comentario adicional. Sería todo. Muchas gracias por la oportunidad y claro que sí, estoy abierta a cualquier oportunidad en la que yo pueda colaborar de alguna manera para el trabajo que se viene haciendo. Agradecer a la doctora Magda Valdés, que como encargada de las carreras de educación siempre está gestionando los espacios y los mecanismos para que podamos seguir trabajando de manera colaborativa, y de ahí surge justo la intención de esta red, a seguir trabajando, maestro. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias al equipo técnico de aquí de Radio WAPS por todo su apoyo, y pues no me queda que desearles un excelente fin de semana. Este viernes, pues próximo viernes estaremos en periodo vacacional, probablemente pues no tendremos programas, pero continuaremos con nuestras jornadas ya que reanudaremos las actividades académicas. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un bonito viernes.